Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de lecturas desde Freud. Les damos la bienvenida a Satria y yo. Y bueno, vamos a comenzar con la sesión que teníamos preparada. Es la última parte del texto de Charcot que estamos leyendo, preparando la lectura ya de los casos de Charcot y la posición de Freud frente a esos casos. Entonces voy a presentar pantalla eh, para que empecemos. Quisiera, hola, buenas noches, Andrés. Hola, Sí, tenemos este afiche y este título. El paso que no dio Charcot, que fue ahí donde quedamos en la ocasión anterior y que me parece que es algo eh, que debe subrayarse en la medida en que encontramos ahí la enunciación de Freud, su propia posición en este texto, que es un texto en homenaje póstumo a Charcot. Entonces, simplemente como para recordar, eh, Charcot en la Salpêtrière hay dos periodos, o casi que diríamos tres, pero marquemos los dos primeros, que es el periodo en el que él tenía la cátedra de anatomía patológica y hacía trabajos y conferencias de neuropatología. Recuerdan que la anatomía le servía para nutrir la neuropatología y darle el enfoque esencialmente clínico. Hay un periodo 2 que es en el momento en que él renuncia a la anatomía patológica para, dice Freud, consagrar su interés casi exclusivamente a la histeria, que así pasó a ocupar de golpe el centro de la atención general. Subrayo también este punto que nos plantea Freud, dice que la histeria, era en ese momento, pues, yo creo que en ese momento y aún para cada psicoanalista que va llegando al trabajo, ¿cierto? Es la más enigmática de las enfermedades nerviosas, para cuya apreciación los médicos no habían hallado todavía en ese entonces el punto de vista adecuado. Si sabía un punto de vista que se les escapaba. Esa observación de Freud antecede al reconocimiento de lo que fue el trabajo de Charcot en ese periodo, cuando ya está dedicado a la histeria y casi por completo a la histeria, y tiene entonces una enseñanza, lo habíamos visto en las ocasiones anteriores, que incluía una conferencia semanal preparada de talante serio y unas lecciones del martes, donde él mostraba otra posición muy diferente. Era un no saber que reducía la distancia entre él y sus alumnos. Dijimos nosotros que casi que trabajaba en cartel, ¿cierto? Eran conferencias improvisadas, muy contrarias a las preparadas, a la conferencia que preparaba, y se publicaron las de 1887 y 1888 bajo el título Leçons du Mardi. Hay que anotar que Freud estuvo entre 1885 y 1886, pero estas, las que se publican, eh, fueron pues traducidas por Freud después al alemán. Ahora, ahí Freud esto es como un repaso de la ocasión anterior, los pasos que dio Charcot respecto a la histeria, ¿cierto? Dice Freud que le devolvió su dignidad al tema, recuerdan, pues con su autoridad sostenía que los fenómenos histéricos eran auténticos y objetivos, es decir, motivos de investigación, y que Charcot había realizado nuevamente la hazaña liberadora sobre la locura, como lo hizo en su momento Pinel. Segundo, quitó el miedo de que al tratar al loco uno también se volvería loco. Miedo que obstaculizaba el trabajo, ¿cierto? El trabajo de investigación sobre la histeria. Y así, dice él, fue posible ponerse a buscar el modo de elaboración
que llevara a solucionar el problema por el camino más corto. Yo quisiera subrayar eso último que leímos, que no era fácil seguir, pero que es la posición de Freud, ¿cierto? Entonces nos dice cuál es para él ese camino más corto y nos pone frente a un observador enteramente imparcial, a quien se habría ofrecido el siguiente anudamiento. Es decir, si subrayo en amarillo lo que van siendo los conectivos, ¿cierto? De ese razonamiento de Freud. Dice, si yo me encuentro con un ser humano que muestra todos los signos de un afecto doloroso, puesto que llora, grita, rabia, mi razonamiento no puede menos que llevarme a conjeturar en él un proceso anímico cuya exteriorización justificada serían aquellos fenómenos corporales. Ese es el sí, es la primera situación, pero para un observador imparcial. Mientras que la persona sana podría comunicar la impresión que la aflige, podría decir, bueno, murió tal persona, termina una relación amorosa, una catástrofe familiar, etc. La histérica respondería que no conoce esa impresión y de tal suerte quedaría planteado el problema. ¿Y cómo plantea Freud el problema? Con una pregunta. La subrayo hoy. ¿A qué se debe que el histérico caiga presa de un afecto sobre cuyo ocasionamiento afirma no saber nada? Ese es el problema. Es muy bonito porque lo formula pues como en la pregunta, ¿cierto? A partir del planteamiento de si yo veo a alguien que está con estas manifestaciones de llanto y dolor. Ese es el problema de la histeria y aquí está el razonamiento que lo lleva hacia la solución. Entonces, él va a decir, si uno mantiene la diferencia de que es forzoso que exista un proceso psíquico correspondiente, pero, o sea, es forzoso aunque ella diga que no lo conoce, pero además da crédito a la aseveración del enfermo que desmiente ese proceso, puesto que no lo conoce. Y si uno reúne los múltiples indicios de los que surge que el enfermo se comporta como si supiera por qué, y si explora su biografía y descubre en esta una ocasión, un trauma apropiada para producir justamente tales exteriorizaciones afectivas, todo ello impone una solución. O sea, necesariamente esos elementos del razonamiento, esos elementos con los que se cuenta para encontrar la solución a la pregunta, impone una respuesta, impone una solución, necesariamente se da. Y dice, la solución hipotética que da Freud. Necesariamente entonces el enfermo se encuentra en un particular estado anímico en que, primero, ya no todas sus impresiones ni sus recuerdos se mantienen cohesionados en una entramadura única, ¿cierto? Que sería, se me murió el abuelito o la abuelita, entonces estoy llorando, ¿cierto? Por esa manifestación. Esa sería la entramadura única, la explicación coherente. Ahí eso se desprende porque hay un afecto, pero no la causa. Y segundo, en que hay que aceptar que ese particular estado anímico implica que hay un cierto recuerdo entonces que puede exteriorizar su afecto mediante fenómenos corporales, ¿sí? Sin que el grupo de los otros procesos anímicos, el yo, sepa la razón de ello ni pueda intervenir para impedirlo. Es esa división, desde ahí, esa es la solución hipotética que está proponiendo Freud. Hay una división, un estado particular de división anímica entre los afectos y la razón, las representaciones que puedan explicar la causa de esa exteriorización de afectos.
Muy bien. Y luego nos da la verificación de esa hipótesis. Nos muestra lo siguiente. La evocación de la diversidad psicológica por todos conocida entre el dormir y la vigilia, que son dos estados psicológicos distintos, habría podido reducir, por lo demás, la extrañeza de la hipótesis enunciada. Es decir, para este observador desprevenido, ¿cierto? Al observador imparcial, eh, llegando a esa conclusión de que hay esa disociación psíquica, pues si se extraña frente a esa hipótesis, la evocación, tener en cuenta la decisión que hay en nosotros entre el dormir y la vigilia, podría haberlo convencido de la hipótesis y no extrañarle tanto. Y la verificación 2, que implica una objeción. Dice él, y no se objete que la teoría de una decisión de la conciencia, entonces así la nombra, esa es la teoría o la solución. La teoría de una decisión de la conciencia como solución del enigma de la histeria, esto es muy genial, como solución del enigma de la histeria, no se objete que esa teoría estaría demasiado lejos de lo que pudiera imponerse como evidente a nuestro observador imparcial y desprevenido. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué estaría lejos de que pudiera imponerse como evidente? Y nos trae el ejemplo, porque en efecto, la Edad Media había escogido esta solución declarando que la posesión por un demonio era la causa de los fenómenos histéricos. Entonces, hay un demonio que sería el causante de todos esos síntomas histéricos. Solo, dice, continúa Freud, solo habría sido preciso sustituir la terminología científica del presente, eh, habría sido preciso sustituir por la terminología científica del presente las expresiones que la religión dictaba en aquella edad oscura y supersticiosa. Entonces, la terminología científica es que los demonios representarían una parte de la decisión psíquica y los fenómenos histéricos manifestarían que hay una parte de la conciencia que es extraña al histérico y es esos demonios que lo habitan y que no reconoce como propios. Entonces, sobre esa base, podemos hoy continuar nuestra lectura. Yo voy a dejar de presentar esta parte. No sé si tienen algún comentario o algo sobre esta parte para que continuemos con la lectura. Sí, a mí me parecía importante como subrayarla. Vamos para la 21. 21. Ahí habíamos quedado sobre esas demostraciones. Fíjense que eso es Freud hablando. Ya el observador imparcial podemos suponer que es Charcot. Por lo que sigue, aunque ya leímos esta primera parte del párrafo, sí me gustaría que lo retomáramos porque es que es crucial. Es asombroso ese paso, todos los pasos que da Charcot. Y hay un único paso que no da, y es situarse en ese punto de vista que podría haber dado, podría haber abierto el camino hacia la solución que, bueno, encontró Freud después. Bueno, entonces ahí sí, no hay algún... Ana no Sí, está presentando, podría, no estoy presentando, oh, pues ahorita sí, pero ya ya no, no, ok, hasta la presentación. Sí. pues aquí. Exacto, en este párrafo. Listo. Entonces, si alguien se ofrece a la lectura, lo quisiera. Ujú, Si nadie se ofrece, bien, entonces yo empiezo. adelante. Entonces dice, ¿es la página cuál? 21. Sí, 21, último párrafo. Charcot. Ujú. listo. Charcot no tomó este camino hacia el esclarecimiento de la histeria,
y ello a pesar de que espigó abundantemente en los informes conservados sobre procesos de brujería y de posesión, al fin de probar que los fenómenos de la neurosis habían sido en aquel tiempo los mismos que hoy. B. Trató a la histeria como a cualquier otro tema de la neuropatología. Proporcionó la descripción completa de sus fenómenos. Demostró en estos una ley y una regla. Enseñó a reconocer los síntomas que posibilitaban diagnosticar la histeria. Ujú. Dejémoslo hasta Él aquí, y sus... retomemos esta partecita para que releamos y subrayemos ahí algunas cosas. Sí. Entonces dice, Ujú. Charcot no tomó este camino hacia el esclarecimiento de la histeria, y ello a pesar de que espigó abundantemente en los informes conservados sobre procesos de brujería y de posesión a fin de probar que los fenómenos de la neurosis habían sido en aquel tiempo los mismos que hoy. Exacto. Se estuvo cercano a este segundo argumento que nos daba Freud, ¿cierto? De ver estos demonios. Incluso me llamó la atención porque hay un texto de Charcot que publica en 1887 que se llama Los demoníacos en el arte de Charcot. Por aquí saqué la copia, se encuentra en internet muy fácilmente. Es asombroso, o sea, todo lo que son los procesos demoníacos, pero él se acerca para probar que los fenómenos, o sea, su foco estaba en demostrar que los fenómenos de las neurosis habían sido en ese tiempo de la Edad Media los mismos que ahí en esa época de 1880 y pico, finales de 1800 del siglo XIX. Entonces, Yo no es entiendo, importante, y eso no lo ves, sí, decís, Atría. no, que no entiendo bien cuál fue el camino que no tomó. O sea, hasta ahí veo como si fuera el mismo. Mm. Exacto, no, exacto, porque es que el que no tomó es Mm, el de pensar eh, que había una escisión psíquica, que fue mm, lo que vieron en la Edad Media, lo que se vio en la Edad Media. Había escisión psíquica porque lo demoníaco, los enfermos no lo reconocían como propio, o sea, el demonio era exterior a ellos, los habitaba, pero ellos no lo reconocían como propio. Era una parte de ellos extraña para ellos. Entonces ahí estaba, ¿qué tenían? Esos demonios que no sabían por qué era, pero que serían la causa de los síntomas histéricos. Entonces, mm, ¿qué pasa? Charcot no lo ve como una posibilidad de situarse en otro punto de vista, que era lo que decía Freud arriba. No, los médicos, la histeria era enigmática. Los médicos no habían podido encontrar el punto de vista para abordar el problema. Y el punto de vista es la escisión de la conciencia en la histeria. Eso es lo que a ellos se les escapa. Y aquí nos va a mostrar cómo. Eso es como, es muy charro, porque es que mm, es lo que no ve. Yo no sé si ustedes recuerdan también que en una ocasión Charcot mismo decía, ¿cómo es posible que uno vea muchas veces un fenómeno y se mm, le escapen ciertas cosas? Uno no las logra ver. Aquí es Freud el que se da cuenta que a Charcot se le escapa ese punto de vista que le hubiera podido abrir el camino a la solución, ¿cierto? Para encontrar la clave para trabajar sobre la histeria Y de ahí de pronto que psíquica. Charcot se haya quedado en la descripción, en la nosología y que no haya pasado pues como una terapéutica distinta a la que se usaba en la época, de pronto. Pues no sabe, pues ahorita nos va a decir más por qué, pero él no dio ese paso porque su interés en la Edad Media, en todos los fenómenos de la Edad Media y en todos los fenómenos demoníacos, iban en otro sentido, y era de demostrar que los fenómenos histéricos no eran solo de la Edad Media, o sea, que los Mm. fenómenos histéricos, o como dice, mm, es que está aquí abajo, eso.
Charcot no tomó este camino, ¿cierto? De encontrar en la Edad Media, de ver en esa decisión de la Edad Media lo que ahora habían podido encontrar, ¿cierto? Esa es, mejor dicho, lo que este observador imparcial hubiera podido deducir lógicamente. Es que por eso les mostré el PowerPoint, porque es que es una deducción lógica, casi que Freud dice, pero es evidente, ¿cómo es que se le pasa? ¿Cómo es que no lo ve? ¿Por qué no lo ve? ¿Mm? Y bueno, nos dice, no dio ese paso a pesar, no tomó este camino de entender la histeria como una escisión psíquica o escisión de la conciencia, dice, hacia el esclarecimiento de la histeria desde ese punto de vista de la escisión, y ello a pesar de que espigó abundantemente en los informes conservados sobre procesos de brujería y de posesión, a fin de probar. Él quería probar que los fenómenos de la neurosis habían sido en aquel tiempo, en la Edad Media, los mismos que en esta época de 1880 y pico. O sea, su foco estaba ahí. Es que En la descripción y no en la causa, digamos. No. en la descripción y no en la causa. Pues en describir que se parecían, pero no como que la causa era la decisión. Pues como que El punto de vista, por ahora nos está diciendo que el punto de vista es ese, el de percibir que hay un no saber sobre la Charcot, histeria. digamos Lo que que, al fijarse en los fenómenos de brujería y posesión, Charcot sí consideraba que esos fenómenos eran neurosis, sino que pues pensados de esa manera en la Edad Media. Exacto, es como cuando, a ver, vos estás haciendo una torta, ¿cierto? Con alguien más, pero mientras que para vos lo más importante es toda la sazón de la torta y vos te concentras en esa sazón, la otra persona no le interesa la sazón, no le importa lo que estás haciendo vos a nivel de sazón de la torta. A esa persona lo que le interesa es la decoración y le va a poner todo el foco a la decoración. Entonces, están trabajando sobre el mismo terreno, sobre cosas muy próximas, pero él no es que ni lo ve, no ve nada del condimento. Él está metido en esa decoración y la decoración es una cosa que es muy importante. O sea, a mí me parece que era súper importante, o sea, demostrar. Ana, de Y tenía toda la pronto, razón, sí, decide, pronto no sí. lo veía porque no le interesaba. ¿Cómo? Pronto no lo veía porque no era su foco de interés. En Hay, ese hay, momento no era su foco de hay interés. una Exacto, parte, yo no exacto. recuerdo dónde la leí, no sé si fue más adelante o en una autobiografía de Freud, donde Freud le dice a Charcot, le propone de que de pronto ese síntoma histérico, por ejemplo, un temblor en la pierna, en el brazo, en la mano, podría estar asociado con la representación mental que tiene la persona del brazo o la pierna. Y Charcot dice, sí, sí, podría ser, pero lo deja ahí. Exacto. Entonces, yo quizás me pregunto que más que por qué no lo vio, si era evidente, era de pronto no era no era de su interés. De pronto ese Exactamente. tema psíquico no era de su interés, porque aquí dice, la histeria, trató a la histeria como cualquier otro tema de la neuropatología. Entonces, bueno, yo creo que tampoco hay Exactamente, que es muy importante, que es muy no, importante. Ese es no otro, hay que otro punto achacarle importante. hay que ¿Cómo? achacarle que creo que no hay que achacarle a Charcot que no lo haya visto, porque no haya sido capaz, sino más bien porque de pronto no quiso. Sabes que lo que trato de ver es que lo que se está subrayando aquí es que en lo que es el acceso al conocimiento, ¿cierto? Al saber, exactamente no se trata de la buena voluntad de alguien, sino de aquello que le es posible ver, ¿cierto? A todos nos ha pasado, ¿cómo fue que yo no vi esto antes? ¿Cierto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Y eso lo aprendió él mismo de Charcot. No creo que sea una crítica en sentido de que, entonces yo sé más que él. No, no se trata de eso, porque en el conocimiento no se trata, pues, desde el punto de vista psicoanalítico y desde el punto de vista del tiempo lógico, que es lo que vemos que se juega aquí. No se trata de quién sabe más o menos, se trata de hasta dónde cada quien ha podido llegar a ver algo y cómo en el camino es posible que pueda ver eso mismo
o que se le escape de por vida, ¿cierto? Y que eso no es algo muy subjetivo. O sea, es ahí donde se juega la subjetividad de cada uno. Entonces, en Algo ese que podría momento ser del ser. había como, me parece que había dos cosas. Uno, la necesidad de Charcot, que me parece un paso importantísimo de probar que los fenómenos neuróticos han sido los mismos a través de todos los tiempos. Y el Eso lo segundo, quería destacar, Ana. Perdona ahí la interrupción, pero sí, a mí sí, seguí. me parece muy llamativo y quizás esto sea una obviedad, pero es una obviedad que uno no repasa generalmente, o al menos a mí se me escapa. Y es justamente eso, pensar que esos síntomas histéricos en la Edad Media son los mismos de hoy. O inclusive cuando estábamos revisando las descripciones de algunas enfermedades en la antigua Grecia, puras histerias. Entonces, hombre, qué interesante ver cuándo fue el primer registro de algo, de un episodio, un síntoma histérico, porque, o sea, es algo que perdura, algo que va acompañado prácticamente con la humanidad. Me parece muy llamativo eso. Exacto. Y cómo cambia, cómo ha variado la definición. Es esa historia de las enfermedades, sí, de la histeria y la neurosis, es apasionante. Bueno, aquí tenemos un pedacitico, un pedacitico Doctora, que es de 1880 y es esa mirada hacia la Edad Media, al menos. Sí, Luis, adelante. sí, no, yo lo que veía acá en lo que hemos leído hasta ahora de los textos, estamos viendo cómo se está perfilando la postulación teórica de lo que va a ser Freud más adelante. Y rescato dos términos que considero importantes al pensar, ¿cierto?, la psiquis como un entramado y que eso da origen después que entonces debe haber una decisión, que son los dos caminos que más adelante se van a ir perfilando seguramente. Después, más adelante, se llegará a la ambivalencia y todo. Pero acá en el comienzo hay dos palabras clave, como digo, entramado y escisión, Exactamente. para explicar, digamos, Sí. esto que estamos viendo. Exacto. ¿Y qué es lo que hace Freud? Se pregunta por qué. ¿Por qué una persona que no sea histérica puede explicar sin problemas la causa de su rabia, de su enojo, de su llanto, ¿sí? Pero en la histeria que uno esperaría, pues también que lo explicara si fue un dolor, si fue una ruptura, si fue un trauma, si fue... No, se le escapa, ella no lo sabe, no sabe decirlo y él acoge ese contraste, me parece súper bien, Luis, que lo subraye, y Freud se hace pregunta, ¿pero por qué? Y lo más genial, o sea, miren que el razonamiento y el trabajo es absolutamente lógico, y formula la pregunta, ¿por qué en la histeria se escapa esa razón? ¿Cierto? Entonces, lógicamente, si uno tiene en cuenta ese no saber, uno cree que es auténtico. Y si uno mira un poco en la historia de la persona y se encuentra algo, un elemento traumático, que tal vez a ella se le ha pasado, pero se encuentra ese punto traumático, eh, puede llegar a la conclusión de que posiblemente el punto de vista más adecuado para el trabajo, para estudiar la historia, es entender que hubo una decisión de la conciencia. Ese punto de vista es ese. Pero, claro, Charcot no estaba interesado en el asunto. Esto era prioritario y había que hacerlo. Y aquí va a seguir Freud hablando de todos los otros pasos que dio Charcot respecto a la histeria. Son muchos, sigámoslo leyendo, pero ese no lo dio, ese no le paró bolas a ese punto, o no era de su interés, pero no era porque fuera pues, menos inteligente, además, mire, porque no se trataba de eso, ¿cierto? Sí, seguí, Satria, si quieres, sobre la lista de cosas, de los pasos que dio Charcot. Entonces, estamos en la relectura aquí. Ujú, Trató a la histeria como cualquier otro tema de la neuropatología, ujú. proporcionó la descripción completa de sus fenómenos, demostró en estos una ley y una regla, enseñó a reconocer los síntomas que posibilitaban diagnosticar la histeria. Son muchos pasos y muy valiosos, ¿cierto? Sí, seguí. Descripción de los fenómenos. Sí. Una ley en ellos
y también reconocer en esa descripción los síntomas que posibilitan el diagnóstico. Bueno, él y sus discípulos comprendieron las más cuidadosas indagaciones. Emprendieron. Ay, sí. Él y Ujú. sus discípulos emprendieron las más cuidadosas indagaciones sobre las perturbaciones que la histeria produce en la sensibilidad de la piel y los tejidos profundos, la conducta de los órganos sensoriales, las peculiaridades de las contracturas y parálisis histéricas, las perturbaciones tróficas y las alteraciones del metabolismo. Listo, hasta ahí. Bueno, Sí. ese es como otro punto, ¿cierto? Son como, yo pondría punto aparte a todas estas cosas. Sí. Él y sus discípulos emprendieron las más cuidadosas indagaciones sobre, ya este listado, Ujú. cuidadosas indagaciones sobre las perturbaciones que la histeria produce en la sensibilidad de la piel De y la- los tejidos profundos, ujú. la conducta de los órganos sensoriales. Perturbaciones que producen la sensibilidad de la piel y los tejidos profundos no serían las anestesias o Yo deberían creería que empezar. sí. Sí, porque ¿cómo es Pues posible en que la piel sí estaría la anestesia o la parestesia cuando hay hormigueos, pero los tejidos profundos yo no sé. No Ujú. se referirá a los órganos, Porque después va a seguir? Ah, por bueno, ejemplo, a algo digestivo, por ejemplo. pues dice la conducta de los órganos sensoriales, o sea, las perturbaciones de la visión, de la audición, bueno, de todos los órganos sensoriales. Y aquí dice las peculiaridades de las contracturas y parálisis Ah, histéricas. de ¿Sí? pronto en la piel y tejidos profundos, pues se me ocurre lo que está en relación con la piel. Digamos piel, tejido subcutáneo y sí no sé qué, pero por ejemplo caídas del cabello, no sé si de pronto tenga que ver también, pues no sé. Bueno, de todas maneras lo miraremos en los historiales, por eso vamos a leer los historiales. Ahí vamos, seguramente vemos. Esto de las Entonces, perturbaciones tróficas y las alteraciones del metabolismo, ¿qué es? bueno, Perturbación. las contracturas ya sí sabemos porque eso era de lo que más hemos visto. Ujú, Él también nos ha hablado, bueno, y uno ve cuando alguien está paralizado por mucho tiempo que empieza a perder masa muscular, entonces que se le atrofia el brazo, pues se le atrofia es que se le va perdiendo pues el músculo y queda flaquito y ya pierde del todo la movilidad. Pues digamos que inició como una parálisis histérica, pero eso también hace que el músculo empiece a perder masa muscular. Pues yo me imagino que eso, porque eso también era algo como digamos, sí, muy grave, pero también se presentaba y todavía se presenta, pues uno lo ve menos, pero sí. y Y sí, sí. no sé, no, pues iba a Sino seguir. que busqué ahorita en la tarde perturbaciones tróficas y me quedé de una pieza. Yo no Sí. sé, porque yo pensé que era atrofia y no es tróficas y que tiene que ver algo con la nutrición y las Mm, alteraciones del metabolismo, entonces tiene que ver más con eso, porque, perturbaciones porque la juntó, de las nutriciones y las alteraciones del metabolismo. Metabolismo, entonces, digestivo, ¿qué es eso? yo no sé. Respiratorios, pues según lo que vi en el diccionario. Entonces Lo ahí, trópico. lo trófico era con nutrición y metabolismo es sí el metabolismo digestivo, como de los sistemas eh, respiratorio también, el metabolismo respiratorio. Puede que haya cogido una página de internet, pues que esté equivocada, pero me llamó la atención, tróficas. Pero en todo caso son todos, él y sus alumnos, Pero eh, bueno, en los histéricos que hemos visto, por ejemplo, en las que me manda, sí hay muchas veces vómitos, inapetencia. Yo no ujú, sé si de pronto diarrea o no me acuerdo, pero me o acuerdo sea, mucho como de vómitos y inapetencia. ujú, exacto, exacto. Listo, otro gran paso, ¿cierto? Definir indagar esos fenómenos y cuidadosas indagaciones sobre todas esas perturbaciones. Ahora seguí otro paso. Se describieron las múltiples formas del ataque histérico. Ahí sí es como otro punto aparte, ¿no? Se Mm, describieron las múltiples formas del ataque histérico
formulando un esquema que mostraba la articulación típica del gran ataque histérico, grande histeria, ¿sí?, en 4 estadios, y se recondujeron a este tipo los ataques pequeños comúnmente observados. A ver, que yo le hice muy raro. Se describieron las múltiples formas del ataque histérico, formulando un esquema que mostraba la articulación típica del gran ataque histérico en 4 estadios, y se reintrodujeron a este tipo los ataques Se se recondujeron. recondujeron a este tipo los ataques pequeños comúnmente observados. Pequeña histeria. En las De- disabilidades. bueno, de Ese pronto también es otro punto, ¿cierto? Él plantea que hay una gran histeria y una pequeña histeria. Sí. pero y lo que nos había dicho la otra vez de los casos frustres y los casos tipo, pues que son como un mismo, como espectro, pues como de pronto a eso se refiere a que recondujo la pequeña histeria como que no era otra cosa aparte, sino que tiene que ver con lo mismo. No, pues no sé, yo Sí, lo puede ser, sí, muy importante. Y pues porque está diciendo, el gran ataque histérico tiene 4 estadios. Ujú. Entonces no sé si la pequeña histeria sería uno de los estadios. Bueno, pero no lo Ahí lo especifica más. veremos en los historiales. De Sí. igual modo, se estudiaron la situación y frecuencia de las llamadas zonas histerógenas, su vínculo con los ataques, etc. Imagínense, zonas histerógenas. Yo pensé que este término era de Freud. Y mira, viene desde aquí ya. ¿Sí? Mm, Qué entendía y cuál fue la apreciación de Freud. Lo veremos. Incluso les cuento que dentro de 15 días, que espero que podamos leer el primer caso, es un caso donde Charcot va a plantear lo de la gran histeria, lo de las fases de la histeria. bueno, qué bueno. Ujú. De igual modo, ay no, ya, eso ya. Este. Es su vínculo con los ataques. Y sobre la base de todas estas noticias acerca de la manifestación de la histeria, se hizo una serie de sorprendentes descubrimientos. Ajá. Se halló histeria en el sexo masculino, Ujú. en particular entre los varones de la clase obrera, con una frecuencia que no se habría sospechado. Y fue posible convencerse de que pertenecían a la histeria ciertos casos fortuitos que se atribuían al alcohol y al saturnismo. Ujú. También se pudo subsumir bajo aquella todo un número de afecciones que permanecían aisladas e incomprendidas, así como separar lo propio de la histeria cuando esta neurosis se había conjugado en cuadros complejos con otras afecciones. Y de mayor alcance fueron sin duda las investigaciones sobre las afecciones nerviosas sobrevenidas tras graves traumas, las neurosis traumáticas, cuya concepción hoy todavía se discute y respecto de las cuales Charcot sustentó con éxito su relación con la histeria. Ujú. La neurosis traumática en relación con la histeria. ¿Cuáles eran los descubrimientos entonces? Pues el primero es este, ¿cierto? Que se halló histeria en el sexo masculino. Bueno, los descubrimientos, como dice él, y sobre la base de todas estas noticias acerca de las manifestaciones de la histeria, se hizo una serie de sorprendentes descubrimientos. O sea, sobre todas las manifestaciones ya. Entonces, que estaban en los varones, sobre todo de la clase obrera, y que era más frecuente de lo sospechado. Que en algunos casos de afecciones que se atribuían al alcohol y al saturnismo se trataba de histeria. ¿No? Ujú, exacto, Ese exacto. sería otro. Otro, Sería, sí. que, ¿Qué es y eso, saturnismo? No sé qué es saturnismo, si alguien ay, yo tampoco. sí. Yo lo busqué, es envenenamiento con ingerir plomo y se Ah, ingiere también a través de aguas turbias. ok. Muy bien. Bueno, gracias, Marlene. Sí, Bueno, sí. Entonces, que había casos que se atribuían al alcohol o a la intoxicación por plomo,
que también se trataba de histeria. Y también se pudo subsumir bajo la histeria, todo un número de afecciones que permanecían aisladas e incomprendidas. Ah, bueno, ahí ya no dijo cuáles, sino que había otra serie de afecciones aisladas e incomprendidas que también lograron pues pensar que se trataba de histerias. Ujú. Así como separar lo propio de la histeria cuando esta neurosis se hallaba conjugada con cuadros complejos pues de otras afecciones, porque pues a veces está pues entrecruzada con otras cosas, con algo Ujú. orgánico, me imagino. Ujú. Y bueno, por último, y de mayor alcance, dice, Ujú. fue la relación entre neurosis traumáticas y histeria. Ujú. Ujú. Exactamente. Cuya concepción hoy todavía se discute. Y respecto de en 1893, ¿cierto? Estamos en 1893. Y respecto de las cuales Charcot sustentó con éxito su relación con la histeria. Muy bien, bueno, muy bien. Sigamos entonces. ¿Quién quiere Bueno, ¿alguien continuar? más? Sí. Sí, Yo continúo. listo, Andrés. Dice, después que las últimas extensiones del concepto de la histeria hubieron llevado tan a menudo a desestimar diversos diagnósticos etiológicos, nació la necesidad de profundizar en la etiología de la histeria. Charcot propuso para ella una fórmula simple. La herencia cuenta como única causa. De acuerdo con ello, la histeria es una forma de la degeneración, un miembro de la familia neuropática. Todos los otros factores etiológicos desempeñan el papel de causas de oportunidad, de agents provocateurs. De agentes provocadores. Ujú. Sí, releamos. Ujú. Dice, después que las últimas extensiones del concepto de la histeria hubieron llevado tan a menudo a desestimar diversos diagnósticos etiológicos, nació la necesidad de profundizar en la teología de la histeria. ¿Ok? Charcot. Exacto, devolvete, sí. A ver, desenredemos eso, que para eso estamos. O sea, después de que la histeria apareció como una causa, como una causa, como una enfermedad, como un fenómeno, eso dio paso a que automáticamente se descartasen otros diagnósticos. Como se descartan automáticamente unos diagnósticos, bueno, entonces, ¿cómo diagnosticamos la histeria? Ujú, ujú, ujú. Exacto. Me llama la atención esta secuencia, ¿cierto? Él empieza, pareciera que no tuviera, pero si uno pudiera separar los párrafos y subtitularlos. Entonces, él dice que después de estudiar las manifestaciones de la histeria, vienen los descubrimientos, lo que dice sobre eso y sobre la base de todas estas noticias acerca de las manifestaciones de la histeria, ¿sí? Eso fue el primer paso. Se hizo una serie de sorprendentes descubrimientos, los que acabamos de leer. Listo, ya tenemos esas manifestaciones, tenemos todos estos descubrimientos y aquí viene entonces, que ya lo que acabaste de decir, Andrés, eso está muy bien, nació la necesidad de profundizar en la etiología. Y ya seguí lo que Charcot propone. Dice, Charcot propuso para ella una fórmula simple. La herencia cuenta como única causa. De acuerdo con ello, la histeria es una forma de la degeneración, un miembro de la familia neuropática. Todos los otros factores etiológicos desempeñan el papel de causas de oportunidad, de agents provocateurs. Es provocadores. O sea, usted hace parte de la familia neuropática. Tal vez recuerdan si algunos estuvieron o han visto la grabación de cuando invitamos a Jairo para que nos hablara un poco de la historia de la locura en Colombia. Esto es un momento importante, ¿cierto? Esta concepción de la familia neuropática, que la causa se extiende a todos los miembros de una familia. Y para él es eso, la única causa era la herencia. Ujú. Ana, Y los, pero yo, pues, Mm. cuando uno habla de herencia, generalmente se habla, o más bien, yo creo que el imaginario es que la herencia es lo biológico, lo genético, pero
pues yo creo que también podría pensarse una herencia que vaya más allá de lo biológico, lo genético, sino como las maneras, las Sí. interacciones, los vínculos, la crianza. Eh, Mi padre fue muy rudo conmigo porque, porque mi abuelo fue rudo con mi padre y pues yo Mm. creo que uno podría pensar también la herencia en esos términos. Exactamente, pero no era la concepción de Charcot. Eso allá llegamos después de Freud, pero en este momento no, era realmente, si usted tenía, casi siempre lo vamos a ver en los historiales, empiezan indagando en la familia si hay algún elemento, y Freud también describe, ¿cierto? Tal vez recuerdan cuando leímos el caso de la señora que no podía amamantar a su hijo. Él empieza hablando de cómo era la situación familiar, que tenía un hermano que tuvo que era lo que él tenía, una neurastenia grave, ¿cierto? Y la hermana en cambio normal. Entonces, hablan como de ese cuadro porque lo tienen en cuenta, pero solo que Charcot aquí lo pone y lo determina como la causa única, ¿cierto? Lo otro es secundario, ¿cierto? Y también es interesante eso que él pues ha venido resaltando, como la diferencia entre la causa y los factores provocadores, porque suena pues como provocador, provocar como causar, pero es como desencadenar, pero no Exacto. causar. O sea, hay una causa en el fondo y hay factores pues que lo pueden como desencadenar, pero no serían la causa, pues como diferenciar eso. Pero Exacto. Muy bien, sí, sigamos. Pero eso es muy, o sea, llamativo. Por ejemplo, alguien puede tener, voy a hablar de forma muy escueta, alguien Sí, puede tener una neura de sí. familia, algo que se ha ido pasando en generación, no sé, algo, ¿cómo se llama esto? Desde las constelaciones familiares, como un secreto familiar, qué sé yo. Y de pronto llega un factor externo que escapa del control del individuo y ¡pum! Lo activa. No sé si me hago entender con esto. Un poquito, por ejemplo, eh, un secreto familiar, Un pero secreto. eso, sí. Sí, eso desde las constelaciones o desde la sistémica, no sé si de pronto alguien acá se ha ducho en ese tema, pero generalmente un secreto familiar, por ejemplo, algo que la familia decidió 2 generaciones callar, Ah, ya. ¿verdad? Un secreto. Resulta que el secreto nunca se habló, pero aunque los padres no lo conozcan, digamos que por las formas de interacción entre los abuelos con los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, digamos que esa información termina siempre permeándose, siempre termina llegando así el hijo, el nieto desconozca. Es- Una vez leí un caso que, por ejemplo, una chica tenía el miedo obsesivo de ser dizque, violada y arrojada a un barranco. Resulta que por ahí el hermano menor del abuelo materno, resulta que justamente al niño cuando estaba chico lo tiraron por un barranco. Entonces fue algo que nunca se habló, o sea, Mm, algo que siempre estuvo callado, pero de alguna forma eso se transmite. mm, Entonces digo, bueno, la chica empezó a pensar obsesivamente esto, fue cuando una vez salía tarde del trabajo y vio como a un hombre que lo seguía, como una sombra. Entonces, pues hago la equiparación acá en eso, o sea, de pronto es algo que se carga en familia, pero finalmente puede haber un agente provocador externo que es la que activa esa, insisto, hablo de forma escueta, esa neura. exacto, sí. Ahora, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eso está claro. eh, y Freud lo va a decir más adelante, no es eso, que esa idea que estás diciendo, se transmiten las cosas de padres a hijos, pero es a través de los complejos, hablaba él, de la manera como se van transmitiendo, y esencialmente a partir de las palabras, de lo que se dice. Es que es eso, y Lacan lo subraya directamente. Lo que se transmite, se puede transmitir una historia e impactar, pero es la manera como ciertos significantes, ciertas palabras se van transmitiendo y van marcando de manera distinta a cada sujeto de la familia. Entonces, sí hay una herencia en psicoanálisis, pero es vía lenguaje, ¿cierto?
más que No, y- por genes o por familia neuropática. Es correcto, ¿no? Y ya para pues, cerrar esto, a mí particularmente me llama la atención eso, Ana, que no necesariamente se tiene que nombrar, es que el hermano pequeño del abuelito le pasó esto, sino que eso se oculta, pero aún así vuelve a aparecer, ¿no? Inclusive como Exactamente. obsesión. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que qué es lo que va a encontrar Freud aquí? Que se transmite de manera inconsciente. ¿Qué significa que se transmite de manera inconsciente? En esos silencios, en lo que no se dice, porque si no se dice, se sustituye por otras cosas y el inconsciente interpreta. Entonces se van transmitiendo. Es muy singular esto, sí, ahí vamos. Bueno, seguimos entonces. Si querés seguir con este parrafito, es como es del arco, sí, y ya, sí. A ver, dice, desde luego que este gran edificio no se pudo erigir sin desatar una contradicción violenta, pero eran las objeciones infecundas de una vieja generación que no quería saber nada de alterar sus opiniones. Qué elegancia. Los más jóvenes entre los neuropatólogos, incluso en Alemania, aceptaron en mayor o menor medida las doctrinas de Charcot. Este último estaba totalmente seguro del triunfo de sus doctrinas acerca de la histeria. Si se pretendía objetarle que los 4 estadios del ataque, la histeria en varones, etc., no se observaba fuera de Francia, aducía permanentemente que él mismo había pasado por alto esas cosas y repetía que la histeria era idéntica en todas partes y en todos los tiempos. Frente al reproche de que los franceses eran una nación mucho más nerviosa que otras y de que la histeria constituía, por así decir, una mala costumbre nacional, se mostraba muy susceptible y pudo alegrarse mucho cuando cierta publicación sobre un caso de epilepsia refleja en un granadero prusiano le posibilitó diagnosticar a la distancia una histeria. Bueno, ya viene aquí la posición de otros frente a lo que él planteaba. Sí, releé. Desde luego que este gran edificio no se pudo erigir sin desatar una contradicción violenta, pero eran las objeciones infecundas de una vieja generación que no quería saber nada de alterar sus opiniones. Eso, entonces, bueno, la posición de la vieja generación. Ahí va una posición. Listo, seguí. Los más jóvenes entre los neuropatólogos, Ujú. incluso en Alemania, aceptaron en mayor o menor medida las doctrinas de Charcot. De la vieja generación no quiso saber nada, como le pasó a él con Meiner, por ejemplo, cuando llegó a Alemania. Pero los más jóvenes sí lo aceptaban, en mayor o menor medida, pero lo aceptaban. Ok. Ujú. Este último estaba totalmente seguro del triunfo de sus doctrinas acerca de la histeria. Si se pretendía objetarle que los 4 estadios del ataque, la histeria en varones, etc., no se observaban fuera de Francia, aducía permanentemente que él mismo había pasado por alto esas cosas y repetía que la histeria era idéntica en todas partes y en todos los tiempos. Exacto. Que uno no la vea no quiere decir que no exista. Esa es la cuestión. Que uno no pueda reconocer sus trazos característicos no quiere decir que no estén. Que es el mismo, la frase que él repetía. Pues la teoría puede ser muy bonita, pero los hechos son los hechos, ¿cierto? O que pueda nombrarla de una forma distinta que no sea solo fingir o locura. Mm. Exacto, entonces me parece muy importante. La objeción es eso, pues porque los otros no lo veían, ¿sí? Pero yo creo que nos pasa a todos cuando empezamos a estudiar algo, ¿cierto? Una profesión, algo especial en cualquier rama del conocimiento, uno adquiere elementos para ver las cosas. Mm. A veces es suficiente con la explicación docente, pero otras veces es que hay algo que nos lo impide ver, ¿sí?
Mm. Dice, Muy bonito eso, ¿cierto? Él mismo, poner como objeción eso, él mismo había pasado por alto estas cosas, ¿sí? Antes, un momento en que, porque es que nosotros vimos cómo trabajaba él, cómo investigaba, cómo se daba cuenta que se había equivocado, cómo no veía las cosas, tenía que verlas. Es que esa frase es muy bonita. ¿Cómo es posible que uno vea una cosa tantas veces y no se dé cuenta de ellas sino hasta cierto momento? Eso es muy bonito. Y bueno, y ya repetía esto de que la histeria era idéntica en todas partes, en todos los tiempos. Ujú. Seguí. frente al reproche de que los franceses eran una nación mucho más nerviosa que otras y que de la histeria constituía, por así decir, una mala costumbre nacional, se mostraba muy susceptible y pudo alegrarse mucho cuando cierta publicación sobre un caso de epilepsia refleja en un granadero prusiano le posibilitó diagnosticar a la distancia una histeria. Exacto, mira, estaba diagnosticada como epilepsia refleja. Sí, que era Ana una... Victoria, Sí, el decía, granadero es un soldado especializado en manejar la granada de mano. wow, qué bien. Yo decía, ¿qué Vale. será? ¿Será un ganadero y se equivocaron? No, ajá, granada. Sí. ¿Qué es Marlene? ¿Qué es? Eh, es un soldado especializado en utilizar las granadas de mano. Ok, Y por tanto, esa es la función que le corresponde. vaya. Creo que muy bonita también esta objeción, ¿cierto? Poder encontrar que, pues sí, claro, pues obviamente sí, la escuela de Charcot trabajó sobre la histeria, la puso en el primer plano, cosa que no se había hecho antes. Y todos los que se formaron en su escuela empezaban a verla, pues claro, la acusación era, eso es en Francia nomás, pero encontrar un caso lejos en Prusia y poderlo diagnosticar, o sea, la gente decía que era una epilepsia refleja, pero él tenía los elementos para decir es una histeria, a partir de Y toda esa también, investigación, es muy bonito. y Sí, también poder decir algunas cosas que llaman de otra manera son serias, por eso es que parece que no hay en otros lados. No es que es, no haya, sino que no se sabe. Pues, Patria, ¿y qué es la epilepsia refleja? yo no sé. eso sí, porque sí, la primera distinción que él hace cuando llega, pues cuando empieza a trabajar con la histeria es coger a todas las que les daban ataques, todo lo que tenía ataques lo puso en un lugar y ahí empieza a separar la pequeña diferencia de ciertos ataques y entonces logra ver que lo que más se confunde son los ataques histéricos y los ataques epilépticos. Entonces, por eso empieza el trabajo de ir decantando y ver qué era lo específico del grupo que no era epiléptico, que me imagino que la Vea, encontré esto de la epilepsia refleja, dice. Se refiere a las epilepsias en las que las crisis recurrentes son provocadas por estímulos desencadenantes claramente definidos, extrínsecos, en la mayoría de los casos, o intrínsecos, tales como luces intermitentes, ruidos inesperados, micción, etc. o O sea, sea, como un es reflejo, una sí, epilepsia que es causada por un estímulo sensorial específico y que aparece de forma espontánea. como un reflejo entonces, Pues más o claro, menos. si el tipo era Ujú. soldado, pues claro, sabe que... Si miras a la derecha está más sencillo. La epilepsia refleja es aquel tipo de epilepsia que es inducida por un estímulo sensorial específico y no aparecen de forma espontánea. No sé si ahí se siente más sencillo. Ujú, 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 sí. Un Es como estímulo cuando sensorial aparece específico. una luz fuerte, un cambio de color brusco y las personas de pronto les da la epilepsia. Cuando dicen esta Sí, imagen puede tener, esta luz te puede provocar epilepsia. Debe ser ese ajá, tipo. como un estímulo externo. Entonces, Claro. pintó, me Pues, imagino que la epilepsia propiamente dicha, no lo sé. pues claro, si el señor se encargaba de tirar granadas de mano, pues Ah, pues sí, claro, ese efecto sensorial sí. externo, claro, Bueno, Sí, hubiera sido. de hecho a los soldados, antes de que se hablara de la histeria en los hombres, había algo que se le llamaba es que la enfermedad del soldado. Y era simplemente para decir que habían hombres que tenían los mismos síntomas de la histeria, pero no se la llamaba histeria, sino como
el síndrome del soldado. ¿Ve? Ajá. Ok. Bueno, sigamos con Sí, este otro doctora. párrafo. Sí, sí, Luis. Sí, no, yo también veo el esfuerzo que se está haciendo en este punto y en estos años del texto, de cómo se está separando aquello que a lo mejor estaba englobado dentro del orgánico y se trata de separar, digamos, el orgánico y darle otra explicación. Ujú. Después vamos a ver qué es lo psíquico y todo eso, pero se nota el esfuerzo ese de separar de lo orgánico. Exacto. Exactamente. Sí. El único punto que queda atado ahí a algo que pudiera verse orgánico es eso de la herencia, ¿cierto? De la causa etiológica. Podría ser herencia de los padres, así como se hereda el color de los ojos o el color el tipo de pelo, etcétera. Entonces también, bueno, Sí, sigamos. el ¿Quién texto, quiere? el texto anterior, cuando se hablaba de la familia y de la herencia, suena parecido a lo que después va a trabajar Freud en la serie complementaria, ¿no? Me pareció parecido. Sí. Ujú. Bueno, no lo recuerdo. ¿Qué dice? Puede ser. No, la serie, no, Sí, claro, cuando hablaba en el texto anterior, cuando leímos antes, se habló de la familia, sí, sí, herencia, de la sí. familia, ¿cierto? De la familia Y de los neurográfica, agentes provocadores, claro. los agentes provocadores. Ujú. Que él va Y a poner agentes, en decía, relación. Ujú. y agentes provocadores, decía, bueno, herencia, familia y agente vendría a ser parecido a lo que después postula Freud de la serie complementaria. Por ejemplo, en los agentes provocadores, él va a hablar de los factores desencadenantes. O sea, sería más o menos parecido, digo yo. Sí, solamente que él va a encontrar que la causa sería otra, no la herencia familiar. Claro, Ujú. sí, Exacto. sí. Pues, bueno. Sigamos, siguiente párrafo. ¿Alguien se anima? Que Luis no siga compartiendo su voz. Luis quiere Mm, leer. Ujú. ¿Leo? Sí, Sí. sí. Ah, bueno, Ujú. gracias. Aquí. Bueno, comienzo. Ujú. En un punto de su trabajo superó Charcot aún el nivel de su restante tratamiento de la histeria y dio un paso que le asegura para siempre la fama de ser el primero que explicó la enfermedad. Empeñado en el estudio de las parálisis histéricas que se generan después de traumas, se le ocurrió reproducirlas artificialmente, luego de haberlas diferenciado con esmero de las parálisis orgánicas. Para ello, se valió de pacientes histéricos a quienes ponían en estado de sonambulismo mediante hipnosis. Consiguió demostrar con un razonamiento sin lagunas que esas parálisis eran consecuencias de representaciones que en momentos de particular predisposición habían gobernado el cerebro del enfermo. Así quedaba esclarecido por primera vez el mecanismo de un fenómeno histérico. Y esta magnífica pieza de investigación clínica fue retomada después por su propio discípulo Pierre Janet, así como por Breuer y otros, para esbozar una teoría de la neurosis que coincide con la concepción medieval tras sustituir por una fórmula psicológica el demonio de la fantasía eclesiástica. Ujú, ujú, ujú. Sí, volvamos porque aquí nos va a hablar de un gran paso. Ujú. Me perdí acá. Aquí, en un punto. Ah, en un punto. O sea, leo de vuelta. En un punto de su trabajo, superó Charcot aún el nivel de su restante tratamiento de la histeria y dio un paso que le asegura para siempre la fama de ser el primero que explicó la enfermedad. Ujú. Eso, o sea, Empeñado en el estudio de la... ese fue el paso. Dio un paso que le asegura siempre la fama de ser el primero que explicó la enfermedad. O sea, volvamos otra vez. Una cosa es aislar, definir las manifestaciones de la histeria. Otra cosa es que sobre esa base hubiera algunos descubrimientos. Otra cosa es avanzar sobre la causalidad, sobre la etiología, causas principal y agentes desencadenantes.
Y otra cosa es explicar, que es lo que está, el paso que está subrayando aquí, ese paso que le asegura la fama de ser el primero que explicó la enfermedad. Ese punto es importante, esa explicación del mecanismo, que es lo que le interesa a Freud. Sigamos. ¿Cómo llega a dar esa Empeñado en el explicación? estudio, Exacto. empeñado en el estudio de las parálisis histéricas que se generan después de traumas, se le ocurrió reproducirlas artificialmente, luego de haberlas diferenciado con esmero de las parálisis orgánicas. Para ello, se valió de pacientes histéricos a quienes ponía en estado de sonambulismo mediante hipnosis. Consiguió demostrar, con un razonamiento sin lagunas, que esas parálisis eran consecuencia de representaciones que en momentos de particular predisposición habían gobernado el cerebro del enfermo. Porque nos habla de trauma. Entonces, pero sí, verdad, que pues que se le haya ocurrido reproducirla. Es que sí es, pues es tremendo. Sí, es que Es muy loco para la época. exactamente, es que y son cosas que por lo menos yo las había pensado, que las había planteado Freud, y mira que no. Entonces, claro, ahí va surgiendo la pregunta, entonces, ¿cuál fue el aporte de Freud? ¿Cierto? ¿Dónde está lo que Freud pudo aportar? ¿Qué fue lo nuevo? Ya parado desde este punto de vista, pues que nos habla de la escisión psíquica. Pero Porque, porque había pensado que yo sí había pensado, pues no había pensado así como a él se le ocurrió reproducirlas, pero el cuadro pues de siempre de Charcot con la histérica a la que le quita pues ahí bajo hipnosis y delante de la presentación, pues en la presentación de enfermos como que le quita la parálisis, se la genera. Como, y Andrés dice, muy impresionante para la época, pero para la época y para cualquier época, porque no cualquiera se atreve a hacer algo así, pues, ni en esta época. no, Pues no. por ejemplo, no me imagino en No, esas. pero, a ver, yo Me da voy a pues, hacer el como- comentario, me voy a arriesgar. O Sí, sea, ¿ustedes no sí, han sí, habla, visto habla. algunas iglesias en las que está el pastor y pone la Sí. mano y, Ujú. o, Pero o, ahí es muy importante o que que lo haya tenido curan? esa diferencia clara entre parálisis histéricas y parálisis orgánica. Ya eso está muy definido, así es que puede atreverse a hacer, y en un contexto provocarlas. científico, porque no era un contexto religioso. Y además no era, Exacto. sí, no era un contexto religioso. Pero, y lo que hace es que las reproduce, primero, Artificialmente. exacto, y después por eso subrayó arriba lo de uno de los descubrimientos, el vínculo de las neurosis traumáticas con la histeria, ¿cierto? Ver dónde había histerias que se generaban después de traumas, y ahí fue que se le ocurrió, sí, muy loco, Aunque reproducirlas artificialmente después de haberlas diferenciado de las orgánicas, eso sí, Ujú. claro. yo, por ejemplo, creía que era el contrario. Yo creí que ese trabajo pues que en la presentación de enfermos, bajo hipnosis, pues le hiciera esto, pues le quitara la parálisis o se la volviera a poner, o bueno, esa cosa, yo pensé que eso había sido la manera en la que había diferenciado las parálisis orgánicas de las histéricas, pues porque una mujer una mujer, alguien con una parálisis orgánica, pues por mucho que bajo hipnosis le den la orden de que se le quite, no se le quita. Entonces yo creí que esa era la manera, o sea, mejor dicho, hasta este instante, yo creía que ese había sido el método para No. diferenciarlo, si no. Otra cosa, ya las había diferenciado, ya tenía claro cuáles eran las orgánicas y las histéricas, que por eso fue el estudio cuidadoso de todas esas manifestaciones de la histeria, ¿cierto? A nivel de la piel, a nivel de los órganos sensoriales, bueno. Satría, pero ese método está muy interesante también. Ujú. Pero hay otro asunto que me pregunto y es, Sí, dice, empeñado en el estudio de las parálisis histéricas que se generan después de traumas, puede leerse que hay otras que tienen otra etiología o no. sí, ¿Cierto? exacto. No todas son por trauma, Ujú. hay unas que son por traumas.
luego de diferenciarlas de las orgánicas. Ahora, ¿qué hace? Para esa reproducción, se vale de pacientes histéricos a quienes ponían estado de sonambulismo mediante la hipnosis. Es que es eso, y si nos acordamos, ¿cuáles fueron las dos cosas que movieron a Freud a venir a Francia? El hecho de que, tres cosas, el renombre de Charcot, y que Charcot se estaba ocupando, no solamente había ampliado el espectro de la neuropatología, incluyendo la histeria, y en segundo lugar, había innovado en términos metodológicos a partir de la hipnosis, ¿sí? Entonces, bueno, la hipnosis está ahí, y esto es genial porque yo también había pensado solamente en términos de tratamiento, pero no solamente es de términos de tratamiento, sino de la investigación. Investiga mediante la hipnosis. Y recuerdo también otra cosa muy linda que dice él en el texto de 1890 sobre tratamiento psíquico, tratamiento del alma, donde él dice que a la hipnosis se le debe el hecho de que nos muestra la fábrica de las producciones del alma, o sea, nos muestra cómo opera el psiquismo, ¿cierto? Eso es también, y creo que viene de acá. Y en ese sentido, entonces seguía ahí leyendo, por favor, Luis, sigue leyendo, por favor, donde dice consiguió demostrar esto. Consiguió demostrar, sí. Ujú. Consiguió demostrar con un razonamiento sin lagunas que esas parálisis eran consecuencia de representaciones que en momentos de particular predisposición habían gobernado el cerebro del enfermo. Ujú, ujú. Claro, cuando el hipnotizador le dice haga algo y lo hace aunque después no sepa explicarlo, ¿cierto? Ujú. Sí, seguí. Así, quedaba esclarecido por primera vez el mecanismo de un fenómeno histérico. Y esta magnífica pieza de investigación clínica fue retomada después por su propio discípulo Pierre Janet, así como por Breuer y otros, Ujú, para ujú. esbozar una teoría de la neurosis que coincide con la concepción medieval tras sustituir por una fórmula psicológica el demonio de la fantasía eclesiástica. Exacto. Y eso sí ya es conclusión de Freud, porque Breuer no acepta eso, es Freud el que dice, lo mira a Precu y dice, ¿cierto? Esboza una teoría que coincide con la concepción, aunque Charcot no lo reconoce. Listo, sigamos ahí. Pues vamos a rastrear esa fórmula psicológica, o ustedes saben a cuál se refiere, a qué se refiere. Sustituir por una fórmula psicológica. Psicológica es que hay una escisión de la conciencia. Ah, ya. Es eso, lo que vimos hace 15 días sobre ese razonamiento de él, sobre un observador desprevenido, ¿cierto? Que Ujú, es sí. Ah, extraño. ya, ya, no, ya, ya. Una Ujú, fórmula psicológica del demonio de la fantasía. Esa fórmula exactamente. como prejuiciosa, ¿cierto? Ajá, exacto. Que Ah, sería como no es que yo tenga un demonio, que es otra cosa o sea, una cosa externa que la tengo, que me metió un demonio, sino que mi misma psique, digamos, se divide en dos. Y esa Sí, otra que no reconozco sería el equivalente al demonio. exacto, Como, porque no sé qué pasa, ¿cierto? ujú. Bueno, leamos aquí, yo creo que esto, ahí sí ya tenemos 10 minutos. Vamos a leer estos dos últimos párrafos y bueno, comentamos lo que nos dio hasta las 9 para que podamos, con esto concluimos este texto. Sí, Luis, ¿quieres Sigo. seguir leyendo? Sí. Sí, sigo. Ujú. Que Charcot se ocupara de los fenómenos hipnóticos en histéricos redundó en el máximo beneficio para este ámbito significativo de hechos hasta entonces descuidados y despreciados, pues con el peso de su nombre aventaba de una vez para siempre toda duda en la realidad de los fenómenos hipnóticos. Además, seguí. No obstante, este tema psicológico puro no era conciliable con el tratamiento exclusivamente nosográfico que recibió en la escuela de la salpetría. La limitación del estudio de la hipnosis a los histéricos, el distingo entre el hipnotismo grande y pequeño, la formulación de los 3 estadios de la gran hipnosis y su singularización mediante fenómenos somáticos, todo ello
perdió en la estima de los contemporáneos, cuando Bernheim, discípulo de Liebel-Beus, comenzó a edificar la doctrina del hipnotismo sobre una base psicológica más amplia y a hacer de la sugestión el núcleo de la hipnosis. Solo aquellos opositores al hipnotismo que se conformaban con encubrir su falta de experiencia propia, invocando una autoridad, siguieron sosteniendo las formulaciones de Charcot y prefirieron tomar por base una manifestación que éste había hecho en sus últimos años, diciendo que la hipnosis carecía de toda significatividad como medio terapéutico. Ah, no, no, esto sí está muy grave. Acaba de derrumbar lo que habíamos pensado de que utilizaba la hipnosis como en términos de tratamiento, ¿cierto? Bueno, sigamos, leamos hasta el último y luego comentamos, sí. Y ahí debe ser que Freud se comienza a alejar de lo que dice Charcot. Sí, Pues falta poco. es increíble. Bueno, sigamos. Veamos, lea ese pie de página, Es que, Ana Victoria. a ver, Mm, sí, ah, cabe señalar. Sí, Leo, sí, Sí. cabe señalar que en su prólogo a su traducción del libro de Bernheim de la sugestión, Freud se mostró decididamente contrario a los puntos de vista de ese autor. Insistió con más vigor aún en estas críticas 30 años más tarde, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Sí, pero lo que pasa es que a él se le olvida, a Strachey se le olvida que él criticó a Berenstein respecto a Charcot, pero luego criticó a Berenstein respecto a Forel, Augusto Forel, porque la perspectiva psicológica era pensar la hipnosis a partir de la sugestión, ¿cierto? Pero lo que no podía explicar Berenstein era la relación entre sugestión e hipnosis. No le daba, no podía explicar psicológicamente más allá de la sugestión. Lo que pasa es que incluir la sugestión como causa de la hipnosis es incluir un elemento psicológico. O sea, lo que hace Charcot cuando descubre que en la cuestión, en la histeria, una representación puede ser causa de un fenómeno histérico, eso es un paso en términos de la concepción psicológica de la histeria, pero ya hablar de la histeria de ella misma, ¿sí? Explicar el fenómeno histérico, eso no lo hacía Charcot, eso Claro. fue lo que avanzó Berenstein. Y Berenstein explicaba que si mal no recuerdo, me corrigen si alguna cosa, si acuerdan ustedes, que la hipnosis se podía explicar por la sugestión, pero ahí es donde Freud le reprocha. ¿Y cómo explica la sugestión? ¿Cómo explica usted que las palabras tengan influencia sobre alguien y sobre el cuerpo de alguien? Es la pregunta que se hace Freud, ¿cierto? Y que él va donde Forel, que Forel va a dar un marco, no lo recuerdo, un marco más psicológico a la sugestión. Y de ahí ya avanza Freud en su texto sobre tratamiento del alma, tratamiento psíquico, ¿cierto? Más que avanzar, es abrirse un panorama para la investigación a partir de lo que la hipnosis muestra, ¿cierto? Sí, Ana, miremos el último párrafo. sí, leamos. Corto, Sí, leemos porque y se nos ya. acabó, sí. Sí, También, sí, también serían pronto impugnadas y rectificadas las teorías etiológicas que Charcot sustentó con su doctrina de la familia neuropática y que él había convertido en fundamento de toda su concepción sobre las enfermedades nerviosas. Tanto sobreestimaba Charcot el papel causal de la herencia que no dejó espacio alguno para la adquisición de neuropatía. Asignó a la sífilis solo un modesto lugar entre los agentes provocadores y no separó las afecciones nerviosas orgánicas de las neurosis con la suficiente nitidez
en el campo de la teología ni en ningún otro. Es inevitable que el progreso de nuestra ciencia, con la multiplicación de nuestros conocimientos, desvalorice mucho de lo que Charcot nos ha enseñado, pero ningún cambio de los tiempos o de las opiniones podrá menoscabar la fama del hombre por quien hoy, en Francia y en otros países, hacemos duelo. Un cierre contundente. Genial. Sí, sí. Bueno, no sé si hay algún comentario sobre estos. Ese tema, doctora, del mecanismo creo que fue muy importante, ¿no? Asimilar eso que pasaban cuando se hacían la hipnosis y eso paralelamente tomarlo como un mecanismo psíquico, provocador de la histeria. Creo que por ahí. Exacto, esa dimensión de representación, esa fábrica Eso. de la vida anímica que se abría con la reproducción del fenómeno histérico a partir de unas representaciones. Por eso dice, ese trauma se hacía, cuando dice, se valió, que ponían consiguió demostrar que Claro. esas parálisis eran consecuencia de representaciones que en Claro. momentos de particular predisposición habían gobernado el cerebro del enfermo, o sea, representaciones que se daban como él lo vio como él lo hizo con la reproducción de las parálisis. Eso es lo que vamos a leer en los casos. Seguramente podremos encontrar un caso donde veamos cómo se hace si lo encontramos, ¿cierto? Claro. Bueno, esa magnífica pieza fue tomada por Pierre Janet y por Breuer. Ok, pero ellos sí utilizaron, pues, o por lo menos Breuer sí utilizó la histeria, la hipnosis para el tratamiento. Pero sí quedan pues, cosas que no avanzó, como esto de no creer en la histeria para el trabajo terapéutico, según lo que entiendo ahí al final, ¿cierto? Pero yo creo, bueno, yo creería que Charcot, pues hasta donde hemos leído, sí parece que, pues por ejemplo, en esto que él nos dice, se le ocurrió reproducir el fenómeno como bajo hipnosis. Eso no parece un fin terapéutico, sino que sigue siendo de investigación, de demostrar el fenómeno. Aunque cuando dice aquí al final que Charcot pues dijo que la hipnosis no como terapéutica, dice que fue al final de su trabajo. Entonces también puede ser que en algún momento la concibió como posible y al final dijo que no, que definitivamente no como tratamiento, pues como por ejemplo Freud, que también tuvo su tiempo. O sea, que al final haya dicho que no, no quiere decir que nunca lo hubiera pues concebido, que hasta, Ajá, hasta ajá. donde lo hemos Sí, visto, sí, Eso es tiene pues no cierto. razón. pareciera mucho como Sí. tratamiento, sino más de otra manera. Eso. Ahora, yo quisiera subrayar esta contradicción que hay en esa posibilidad. Eh, o sea, creía en eso, en la realidad de esos fenómenos hipnóticos, pero ese tema psicológico puro, no era conciliable con el tratamiento exclusivamente nosográfico que recibió en la escuela de la Salpêtrière. ¿Se acuerdan que él tenía esas dos ramas, el trabajo nosográfico de clasificación y el de la clínica? Yo no entiendo muy bien por qué ese tratamiento exclusivamente nosográfico, no logro captar por qué, Sí, pero no doctor. eran conciliables. El caso es que no Sí, era conciliable el asunto. Sí, sí. Este tema de inconciliable con lo nosográfico pienso que en el tiempo sigue hasta la fecha, es decir, siempre, o sea, cuando se dice la teoría sirve a la clínica es la que alimenta la teoría. sí, Entonces sí, siempre está los sí, posicionamientos sí. que se quedan encuadrados en la nosografía y no se avanza en lo que se descubre en la clínica. Ujú. Ahora, ¿qué cosas no rechazaron? O sea, ¿qué cosas ya no fueron válidas de él? La limitación del estudio de la hipnosis a los histéricos, el distingo entre hipnotismo grande y pequeño, la formulación de las tres estadios de la gran hipnosis y su singularización mediante fenómenos somáticos. Todo eso perdió en la estima de los contemporáneos cuando llegó Berenheim y comenzó a edificar pues la doctrina del hipnotismo sobre la base psicológica de la sugestión, ¿cierto? Que hace de la sugestión el núcleo de la hipnosis. Sí. Sí, la formulación de los tres estadios de la gran hipnosis, que va a ser la primera crítica y la que leeremos dentro de 15 días.
eso sale. Solo aquellos opositores al hipnotismo que se conformaban con encubrir su falta de experiencia propia, invocando una autoridad, siguieron sosteniendo las formulaciones de Charcot y prefirieron tomar por base una manifestación que éste había hecho en sus últimos años, diciendo que la hipnosis, o sea, son ellos los que toman esa frase para no trabajar con la hipnosis, ¿cierto? Por su falta de experiencia, ya lo había dicho. En la hipnosis uno tiene que pasar por esa experiencia. Y también sería salido de tono lo de sería desestimado lo de la teoría etiológica de la familia neurótica, de la herencia. Tanto lo sobreestimó que no dejó espacio alguno para la adquisición de las neuropatías, asignó a la sífilis solo un modesto lugar, o sea que la sífilis tenía un lugar en esa producción de las enfermedades neuróticas, y no separó las afecciones nerviosas orgánicas de las neurosis. No, o sea, se le reprocha eso, no con la suficiente nitidez en el campo de la etiología ni en ningún otro. Pero sí, claro, pues porque si está diciendo, bueno, la epilepsia es muy distinta de la neurosis por esto, pero finalmente las histerias también son de causa orgánica, son de causa familiar, son de causa orgánica, entonces pues de todas maneras se hace, pues como que sí son diferentes, pero En el campo de la etiología todas llegan al mismo punto. y por ejemplo, pues la neurosífilis, pues está hablando de la neurosífilis. La neurosífilis es por un bicho, ahí no hay una cosa genética y ni siquiera eso le dio relevancia, pues como un factor distinto. Exacto, no podía ver más allá. Ese factor de la herencia de la familia neuropática le impedía ver estas otras cosas y seguramente también dar el paso sobre la perspectiva nueva de la histeria a partir de la escisión de la conciencia. Me parece que eso Siento que eso que señala ahorita Luis de lo inconciliable es como importante, pero pues no sé verlo del todo, pero dice como pues está hablando como de que Charcot resaltó pues la hipnosis y que ya no había lugar a dudas de que la hipnosis pues sí decía algo, pero digamos la hipnosis en la histeria. Pero entonces yo creo que eso de lo inconciliable es porque él hizo un tratamiento de la hipnosis para la nosografía exclusivamente. Digamos, yo creería no como tratamiento. Y eso también como que hizo que, pues, que se limitara hasta ahí, pues como que tampoco le dio pie a pensar que, bueno, o sea, a pensar en otras posibles causas de la histeria, digamos, si origen traumático, bajo hipnosis se le quita, entonces, no, sino solamente lo nosográfico, hasta ahí, punto, causa orgánica ya, se cierra ahí. esa causa familiar. Con todo Ya, eso, Ana Victoria, que cerraste el texto, pero sí. no hay que soslayar ese último fragmento en el que Freud reconoce la importancia de todo este proceso en el aporte de Charcot y que nosotros en toda esta lectura vemos que aunque se invaliden algunos asuntos, el aporte fue muy significativo. Sí. Y eso es lo que nos vamos a dar cuenta en la próxima cuando veamos ya esas críticas de Freud a partir de los mismos casos. Y a eso quedan cordialmente invitados. A mí me queda la Muchísimas pregunta gracias. también entre esa contraposición entre la dimensión psicológica y el tratamiento nosográfico. Nosográfico. Veremos cómo lo esclarecemos en la próxima a partir de los casos. Bueno, muchas gracias por la participación y la asistencia y nos vemos dentro de 15 días. Que esté muy bien, pues. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, que estén bien.